Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buenas Bien. tardes. Me gusta eso de darle cráneo a la matraca cerebral. Pues sí, que le removamos ahí, que es parte de lo que tenemos que hacer en el periodismo y en la reflexión, Jacaranda, no quedarnos con las visiones cuadradas y querer a fuerza meter todo en el mismo molde. Experimentemos, pensemos cosas distintas y para eso está usted aquí, Jacaranda Muchas Correa. gracias, querido Julio. Es que estaba yo, la verdad, sí, con mucha risa detrás de cámaras, escuchando las declaraciones de Anaya, bueno, todo lo que ocurrió el fin de semana. Qué culebrón, ¿eh? De veras que ni María la del barrio tendría esa actuación como la que Ricardo Anaya. De verdad me he reído muchísimo, porque tiene unos dotes histriónicos este hombre en sus videos, cuando iba con su mochilita ahí en los microbuses y ahora diciendo, hazle como quieras, Andrés Manuel, me voy al exilio. No, qué cosa, pero bueno, Julio, en fin. Sí, es así como pleito de barrio, así de esos del topón, de que no me rajo, ya le como quieras, pero ya me voy, ya me voy porque tú me quieres fregar a la mala. Pues sí, bueno. Ay, no, sí, está muy divertido, Julio, pero bueno. ¿Qué nos tienes hoy, Jacaranda? Mira, fíjate que ya pasando de Pongámonos serios. Vamos a ponernos serios y bueno, pues escarbando un poco a propósito de este informe que recordarás hace unos días, el 10 de agosto más o menos, que lanzó la ONU, el famoso informe Código Rojo, ¿no? En donde pues nos dicen que las alarmas están encendidas, que la evidencia es irrefutable y que pues el calentamiento de la Tierra, la atmósfera, el océano y la Tierra, bueno, ya estamos al borde del peligro. Un informe realmente estremecedor, diría yo, efectista también, pero complejo, Julio, porque si bien pone dos temas en la mesa interesantes, porque él dice que esto va a empeorar, además este informe en donde participan investigadores de muchas partes del mundo, pone dos temas sobre la mesa que ya sabíamos, ¿no? Uno, las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, que tiene que ver con petróleo, gas natural, gas licuado, y la deforestación, desde luego que sí, pero sin duda este informe, y no lo digo yo, Julio, porque he estado hablando con varios académicos, investigadores, activistas, incluso por ahí leyendo a pensadores muy interesantes, de los cuales ya les hablaré más adelante. El gran problema quizá de este informe, Julio, son dos cosas, ¿no? Lo primero es que se vuelve como un grito al vacío porque no se señalan directamente a responsables, queda todo ahí como en abstracto al señalar que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Sí, lo sabemos, Julio, esto forma parte de este periodo en el que todo el mundo hemos contribuido a esto, pero en realidad creo que el tema está en que se nos está culpabilizando a nosotros en lo individual como consumidores, sin ver realmente a los grandes responsables, las grandes empresas, los millonarios, políticas y gobiernos que siguen promoviendo el uso digamos que de combustibles fósiles y invisibilizando realmente el problema de fondo, Julio. Y mira, creo que esto tiene que ver con varias cosas que decía por ahí un investigador muy interesante. Decía, esto se vuelve peligroso porque incentiva en automático, y seguramente has escuchado a mucha gente cuando se anunció este informe del Código Rojo de sí, debemos de cambiar nuestros hábitos, ya nos llegó la hora, hay que transformarnos, etcétera. Y esto que algunos investigadores llaman el capitalismo verde, que es la culpa del consumidor de voy a comer bien, voy a dejar de consumir carne, voy a contribuir a no tirar plástico, en fin, todo esto que se llaman discusiones progres, en realidad, Julio, no es el problema de fondo. El problema de fondo son las empresas multimillonarias que están enriqueciéndose a costa de nosotros y contaminando el medio ambiente y provocando esta catástrofe climática.
Y solamente voy a poner 2 ejemplos de algo que ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera se pone en la discusión, ni en los medios, y muchas veces en foros, ¿no? Que se vuelven, digamos que, punta de lanza para hablar de este tema. No imaginaríamos que, por ejemplo, redes sociales como Facebook o Twitter están contribuyendo a fomentar el cambio climático. Y ahí te va estos datos. Por ejemplo, investigando me encuentro un informe de un conglomerado de expertos que se llama Influence Map, que nos dice que Facebook, a pesar de todas las leyendas que dice que contribuye a no contaminar y que está en favor de ayudar a visibilizar todas las políticas en beneficio del planeta, etcétera, pues Facebook, Julio, el año pasado, en plena pandemia, recibió casi $10 millones de la industria de combustibles fósiles, particularmente de Exxon, que es una de las empresas petroleras estadounidenses más poderosas, quien gastó $5 millones para estar difundiendo una serie de promocionales, ¿no? En donde decía que el petróleo es asequible, fiable, que es muy importante seguir produciéndolo para que Estados Unidos no entre en un proceso de quiebra ni de crisis y que no dependa de otros países, ¿no? Y otro de los institutos que está promoviendo en Facebook constantemente digamos que el lavado de cara de las grandes transnacionales y de los grandes corporativos de combustibles fósiles es el Instituto Americano del Petróleo, que publica miles de anuncios y solamente el año pasado invirtió $3 millones en anuncios de esta red social Facebook, ¿no? Con desinformación, con información falsa también, y haciendo, en fin, una cantidad, digamos que de cosas que pues no están contribuyendo realmente al tema del cambio climático. Y por si fuera poco, Julio, bueno, aquí el ladrido de ahí está la opinión a contracorriente de las mascotas. Opinión canina, no te preocupes, así estamos. La opinión canina también nos dice que, por ejemplo, no nos dimos cuenta hace algunos meses o semanas, seguramente fuimos testigos de lo que hizo Amazon en Twitter, Julio, por ejemplo, ¿no? Se dedicó a pagar millones de pesos para tanto a influencers como haciendo toda una campaña para que fuéramos a comprar y adquirir una serie de productos, ¿no? En un fin de semana, pero nadie se pregunta, por ejemplo, que Amazon contamina el medio ambiente con una cantidad impresionante de plástico. Por ejemplo, aquí un dato que es muy impresionante, nos dicen que Amazon produce casi 2 billones de plástico al año, ¿no? Una cantidad, o sea, el 90% de estos 2 billones terminan en los océanos, en los mares, Julio. Y es muy triste, es impresionante cómo todo esto se tergiversa, porque en el viaje al espacio que hizo Jeff Bezos, ¿no? Todo mundo estaba celebrando y todo el mundo estaba pendiente. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el primer anuncio cuando llegó ahí al espacio, ¿no? En un mensaje ahí todo sentido decía, vamos a tirar todo el plástico, toda la contaminación, necesitamos tomar toda la industria pesada, la industria contaminante y trasladarla al espacio para mantener a la Tierra como esta hermosa joya de planeta que es. Muy bien, pero primero que deje de contaminar su empresa con la que se ha hecho millonario y con la que ha contaminado al planeta, Julio. Y valga estos 2 ejemplos de algo que no se discute y que de alguna manera nos carga la responsabilidad a nosotros como consumidores, o sea, una responsabilidad individualista de este llamado capitalismo verde, y que no, Julio, no es cambiando nuestros hábitos, comiendo sano, reciclando la basura, no consumiendo plástico, que vamos a contribuir pues a frenar el cambio climático. Son estos los responsables y prácticamente nadie está hablando de ellos, Julio.
Híjole, Jacaranda Correa, coincido plenamente porque sí hay esa fiebre del voluntarismo individualista en el cual pues hay el reclamo de ayuda, súmate, tú puedes cambiar al mundo, tú puedes protegerlo, como pues evitando los popotes de plástico, cuidando no consumir demasiadas cosas plásticas, por ejemplo, pero lo que dices es sustancial, pues de los grandes depredadores ecológicos son las grandes empresas que no están siendo, no solo no están siendo cambiando sus hábitos y sus métodos de trabajo, sino que cuidan y promueven y consiguen que ni siquiera se les mencione ni se les exhiba. No, y además es muy cómodo mientras hacemos activismo en redes sociales, Julio, pues no nos damos cuenta que, digamos, que conglomerados como Twitter hacen un match ahí ciego, ¿no? Con empresas como Amazon, que son de las más contaminantes, y además también se compran productos, bueno, yo no, porque yo sí debo decir que soy de las pocas personas que hasta hoy todavía me niego a apretarle el botón para comprar en esta época de Amazon cualquier cantidad de cosas, debo de decirlo. En ese sentido yo me siento es más o menos aliviada de culpa, Julio, pero es un problema enorme, es terrible, y lo que tú dices, pues ese voluntarismo verde, ¿no? Está bien, pero no ayuda realmente a solucionar el problema de fondo. Fíjate, Jacaranda, que tanto tú como yo recibimos libros de editoriales que nos mandan adelantos. Hay una de estas editoriales, que no voy a decir el nombre, pero que manda de verdad con un fleje de plástico que hay que cortar con tijeras y envuelto en cartón, pero también con plástico adentro y todo. Un libro que a veces es un libro de 150 páginas, pequeño puede ser, pero lo mandan tan protegido y con tantas cosas que luego el montón de basura que uno tiene de los libros que llegan es enorme, pero bueno, pues así andamos viviendo en estas épocas, Jacaranda. Así es, querido Julio. Y bueno, pues interesante que se lleve la pista, porque además esta es la primera parte de 3, eso es lo que entiendo, de un informe. Vamos a ver cómo evoluciona, si en algún momento pues la ONU le pone el dedo en la llaga realmente y empieza a ponerle nombre y apellido a quienes son los responsables de hacer pues realmente congruente y no estar así nada más como en abstracto, ¿no, Julio? Así es. Jacaranda, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de los lunes de darle una actualizadita, una aireada al cerebro para que veamos otro tipo de cosas. Un tráncala, ¿cómo dijiste? A la matraca. A la matraca. Imagínate, y que empiece la matraca. Jacaranda, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes. Un abrazo, querido Julio, que tengas una linda semana. Saludos a todas, todos.